Algunos de ustedes me han preguntado por qué Miguel Ángel representó a Moisés con cuernos. ¿Era Moisés un demonio? ¿Sufrió una mutación genética? ¿Qué pasó con el profeta de Israel? Miren, esta es la escultura de Miguel Ángel. Aquí vemos a Moisés con cuernos, pero bueno, no es el único que lo representó así. Bueno, en escultura creo que sí, pero derivado de esto se hicieron imágenes, representaciones de Moisés, como vemos en esta, con los cuernos, como si fuese un diablo. La Vulgata latina nos dice que después de que Moisés hubo conversado con Dios, con Jehová, ¿no? Ahí en el monte Sinaí, mostró cuernos. Esto estaría en esta versión de la Vulgata, en el Éxodo 34 del 29 al 30. Debido a esto, artistas como Miguel Ángel y otros creían que efectivamente Moisés había aparecido con cuernos tras su experiencia con la divinidad. Pasaron algunos siglos hasta que otros traductores fueron más específicos en torno a esta expresión. ¿Qué pasa? Que si vamos a la traducción moderna, lo que dice en la actualidad, acá nos dice que aconteció en el momento que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, las tablas de los mandamientos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Luego también por eso es que Moisés se cubría con un velo, para que, como dice la cita, los hijos de Israel no se distrajeran con la cara de él, sino que prestaran atención a las palabras de Moisés, porque él estaba trasladándoles la ley de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Moisés se contactaba con Jehová, su rostro resplandecía, según lo que dicen las versiones actuales. Sin embargo, en la antigüedad, en las traducciones en la Vulgata, dice que Moisés lo que tenía era cuernos y por eso asustaba a la gente. La palabra hebrea shofar, que se traduce tenía cuernos, también significa despedir rayos o resplandecer. Recordemos que el shofar es uno de los instrumentos, ¿no? Para que los hebreos hagan ciertos rituales. Esto es el shofar, miren que es como un cuerno retorcido. Y esto se toca en algunas de las festividades de ellos, festividades para ellos sagradas, para hacer ciertos anuncios. Ellos no tocan trompetas como si lo muestra el símbolo de la profecía, por ejemplo, Apocalipsis, que habla de las trompetas. La trompeta es un símbolo más asociado al mensaje profético, al mensaje de la luz, y el shofar es un instrumento musical retorcido con notas, ¿no? Con vibraciones no tan positivas para el cerebro humano y tiene un sonido como de ultratumba, ¿no? Es bastante tenebroso la forma en que aúllan estos instrumentos, vamos a utilizar ese término, pero lo que quiero decir con esto es que el término shofar está ligado a lo que es un cuerno, ¿no? Como vemos acá en la traducción, el shofar se traduce cuernos, tenía cuernos, porque en sí el shofar es un cuerno retorcido. Entonces, de ahí es donde en la Vulgata se toma la traducción de cuerno y no de resplandecer, que también se deriva, ¿no?, de esa palabra shofar. Y bueno, más adelante, para justificar las traducciones modernas, algunos utilizan la cita del segundo libro o segunda carta a los Corintios 3:7, donde Pablo describe o habla sobre la gloria del rostro de Moisés. Bueno, sustentando de que realmente lo de Moisés era un resplandor y no unos cuernos. Entonces se utiliza esta cita para decir que no, lo de Moisés no eran cuernos. Así como un entendimiento de la terminología bíblica nos lleva a un conocimiento más profundo de este registro de la Biblia. Por consiguiente, los cuernos de la famosa estatua de Moisés que esculpió Miguel Ángel y de otros pintores son una curiosidad artística que resultó de un error de traducción de hace mucho tiempo. Bueno, yo no lo considero error de traducción, como así se dice en la actualidad, como para decir, bueno, se equivocaron y por eso estaba ahí. No, la palabra también significa cuernos. Ojo, que eso es importante. No es un error de traducción. Es como una palabra que tiene varios significados y usted elige el que mejor se acomode para cierta situación. Entonces, a la Biblia se le han hecho muchas modificaciones para alterar ciertos pasajes y suavizarlos. Aquí, por ejemplo, hablamos alguna vez de la cita donde Jehová mandó a empalar. Bueno, ya en la actualidad
en las traducciones modernas no dice empalar, dice mandó a acabar, mandó a desvivir, mandó a castigar a un número de personas frente al sol para calmar la ira de Jehová. Pero en traducciones más antiguas dice que los mandó a empalar. En otras también dice que los mandó a colgar, a ahorcar. Se suavizó básicamente la traducción para que la gente no se horrorizara. También ciertos aspectos antropomórficos del Dios del Antiguo Testamento, es decir, que lo mostraban como una figura más humanoide, más física, más terrenal. Estos elementos se suavizaron en traducciones o se le colocaron otras palabras precisamente para no desdibujar esa condición divina que debía tener el Dios del Antiguo Testamento. Incluso de esto es algo de lo que habla Mario Zabán. Ustedes saben que él es un cabalista famoso y él habla de esto, de que al Dios antropomórfico se le suavizó la imagen, ¿no? Con diversas palabras. Entonces, en este caso de Moisés podría estar ocurriendo lo mismo. ¿Y qué tal si sí tenía cuernos? ¿Y qué pasa si al estar ante la presencia de Jehová sufrió algún tipo de mutación por estar en la nave de Jehová 40 días y 40 noches, estando ahí hablando con este Elohim, con un ser perteneciente a estas razas degradadas que se hicieron pasar por Dios? Entonces, eso tampoco es descabellado, que haya sufrido algún tipo de mutación o de manipulación para hacer a Moisés más obediente a los intereses de Jehová. Entonces, la explicación oficial es esa, de que hubo un error supuestamente de traducción. Aquí vemos ya la estatua completa de Miguel Ángel, y esto fue tallado entre los años 1513 y 1515. Según muchos críticos, esta fue una de sus obras favoritas. Cuenta la leyenda que el artista, mientras realizaba los últimos retoques, se sintió tan sorprendido por el realismo de la escultura que la golpeó con un martillo preguntándole: ¿por qué no me hablas? La escultura representaba a Moisés en una escena del libro del Éxodo, en el momento en que desciende del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos y descubre al pueblo de Israel adorando a un becerro de oro en el desierto. Aquí vemos que del lado izquierdo Moisés tiene las tablas. La obra representa un majestuoso Moisés sentado con las tablas de la ley bajo el brazo, mientras con la otra mano acaricia su larga barba. Una de las características que llama la atención de esta escultura es que de la cabeza de Moisés salen cuernos. Y aquí hay algunas de las imágenes basadas, ¿no?, en la escultura de Miguel Ángel. Por ejemplo, la que vemos a la derecha es otra de las representaciones de Moisés con los cachos, con los cuernos. Los cuernos también son símbolos de poder, representan poder, autoridad. Y esa es una de las cosas que dicen del por qué también Miguel Ángel lo esculpió de esa forma, ¿no?, para dar la connotación de autoridad que tenía Moisés, que tenía ante el pueblo. Entonces, varios expertos explican también que esta representación era común en aquella época y que se debía a la traducción errónea de la palabra hebrea. Vuelvo y repito, desde mi punto de vista, no es que haya sido una traducción errónea, es decir, que había una cosa, una palabra, y la cambiaron por otra totalmente diferente. No, tomaron una palabra que tenía varios significados, entre ellos cuerno, y le pusieron el significado de cuerno. Y luego se le cambió por otro de los significados de esa misma palabra, que es resplandecer. Y ahí es donde ya se cambió la cita, y en lugar de que Moisés tuviese cuernos, entonces su rostro resplandecía. Y eso pues llenó de temor a los hebreos. Entonces yo me pregunto, ¿qué genera más temor? Si tú ves a una persona con cuernos en la frente o que el rostro le brille. No sé, ustedes me pueden poner ahí en los comentarios qué genera más temor ante el pueblo. Si usted ve una persona con unos cachos aquí, pues uno se imagina, el diablo me salió en persona, ¿no? Pero si el rostro le resplandece, también podría alguien asustarse, pero yo diría que más que susto sería como sorpresa, ¿no? ¿Por qué le brilla el rostro? ¿Por qué resplandece? Sería como una sorpresa, como una intriga, más allá de un temor. Esa es mi visión. Ustedes ahí en comentarios me pueden decir qué les impactaría más. A finales del siglo IV, San Jerónimo, que fue uno de los que tradujo y manipuló la Biblia, la tradujo al latín. Él en estas traducciones del griego al latín fue el que colocó la traducción de cuernos en lugar de resplandor. Entonces esa es la base que utilizó Miguel Ángel pues para esculpir ese Moisés y ponerle los cuernos en la escena del Éxodo cuando baja con las tablas de la ley. Aquí vemos la escultura más ampliada y vemos los dos cachos en su cabeza. Hay algunas teorías, ¿no? Una es la que les decía de que Moisés pudo haber vivido una especie de mutación de alta tecnología
por esa relación que tenía con el Elohim, o quizás que Moisés era en sí un demonio como tal. Era una de estas entidades que era capaz de transfigurarse o de cambiar de forma cuando estaba frente al pueblo y bueno, cuando ya estaba frente a Yahvé, mostraba su verdadera forma corpórea, una entidad o quizás un reptil, un ser de estos. Esto es una de las teorías con las que mucha gente intenta justificar por qué posiblemente Moisés tenía cuernos, ¿no? Más allá de las traducciones. Hay otra interpretación que algunos investigadores hacen sobre todo esto, y es que más allá de la traducción, y es que como lo decía ahorita, los cuernos también representan poder, y algunos soldados o guerreros de la antigüedad se colocaban cuernos en sus cascos. Eso sí era bastante común, se soldaban ahí los cuernos. Incluso muchos interpretan que Moisés pudo haber tenido alguna especie de traje o algo que tuviera precisamente esos cuernos, porque recordemos que Jehová siempre pedía que el que se acercase a él tenía que santificarse. Y el acercarse a Jehová era estar cerca de la nave, y tú para acercarte a un objeto volador, o sea, un avión, un cohete o una nave, pues debes guardar ciertos parámetros de seguridad. Entonces quizás Moisés tenía algún tipo de traje que tenía unos cuernos o parecía algunos cuernos, y la gente cuando lo vio bajándose de la nave o del monte Sinaí con este traje, pues se asustó al verlo. La traducción de Jerónimo, conocida como la Vulgata, es la versión con la que crecieron la generación de Miguel Ángel y sus predecesores, por lo cual a sus ojos Moisés tenía cuernos, y así lo aplicó a la obra maestra que se luce en el San Pietro in Vincoli. Y esta es la cita que les comentaba ahorita del velo que se ponía Moisés para cubrir su rostro. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, o sea, se lo cubrió totalmente. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que, bueno, Yahvé le había mandado, ¿no? Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, él entraba a hablar con Yahvé en ese contacto que permanentemente tenía, ¿no? Cara a cara, hablaba con el Elohim, y cuando él salía de hablar con Yahvé, se cubría el rostro. Claro, qué raro, ¿no? ¿Brillaba el rostro o tenía cuernos? ¿Cuál era el efecto que le producía a Moisés hablar cara a cara con Jehová? Ese es uno de los misterios, ¿no? Que muchos se han preguntado sobre el famoso velo de Moisés. ¿Tenía la cara desfigurada? ¿Realmente tenía los cuernos? Porque ya le digo yo que un resplandor lumínico positivo de ninguna manera era. Algún efecto le producía a Moisés o algo él se ponía en el rostro para poder comunicarse con el pueblo y que ellos no vieran lo que él estaba ocultando. Luego en Corintios hay una referencia a este evento en 2 Corintios 3:13 cuando dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, aquí, bueno, en este mensaje de Corintios lo que se dice es que lo de Moisés al cubrir el rostro era una estrategia para que los israelíes no fijaran su atención en eso de lo que ocultaba Moisés. Entonces, hay otra cita que llama la atención y que podría tener que ver con esto, que es Judas capítulo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Yo hace varios años hice un video hablando sobre esta cita, de por qué el diablo y Miguel luchaban por el cuerpo de Moisés. Porque Miguel representa la fuerza positiva y obviamente el diablo la rebelión, no esa fuerza negativa. ¿Por qué se disputaban el cuerpo de Moisés? ¿Qué tenía Moisés que ambos querían? Bueno, en ese video explicamos que Moisés fue un hombre que trabajó para el Elohim, ¿no? Para Yahvé, para la rebelión, para este ser que hoy en día es adorado por gran parte de la humanidad, creyendo que es el Dios verdadero. Entonces Moisés se vendió a ese programa oscuro y quizás ese proceso era el que lo tenía desfigurado, era el que lo tenía con algo raro en el rostro. Pero a último momento, y esto está en Deuteronomio, Moisés se le revela a Jehová. Por eso es que Jehová no lo deja entrar en tierra de Israel. Le dice, la puedes ver desde lejos, pero no vas a entrar a la tierra que yo les prometí. ¿Por qué? Porque Jehová perdió la confianza en Moisés al último minuto. Dijo, este me ha sido fiel, pero a lo último me traicionó. Le voy a respetar la vida, pero no va a entrar. Y a partir de ahí, quien comanda el pueblo hebreo fue Josué. Josué fue el que comandó a los hebreos a tomar la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés
Evidentemente tiene una parte de oscuridad, pero a último momento sacó su esencia humana, ¿no? Esa poca luz que le quedaba, ese poco espíritu que le quedaba, y ahí es donde él se va en contra de Jehová. Y por eso la cita de Judas dice que Miguel, es decir, las fuerzas de la luz, y el diablo, las fuerzas de la oscuridad, disputaban por el cuerpo de Moisés. Porque Moisés mostró a lo último un atisbo de conciencia al darse cuenta de los planes de este Elohim y de lo que los hebreos iban a hacer, arrasando con todos los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Porque Jehová le dijo los planes a Moisés, los planes que tenía. Y Moisés al último como que dijo, yo no voy a hacer esto. Entonces no entró a la tierra. Eso en parte explica la cita de Judas. Pero en el tema de los cuernos, bueno, no hay gran información. Yo básicamente toqué este tema porque muchos de ustedes me habían preguntado, tenían la curiosidad, pero no hay una respuesta certera. Más allá de lo que se dice de las traducciones de San Jerónimo, que dicen que fue un error, para mí no. Para mí eligieron una de las palabras de la traducción y luego colocaron otra. Primero cuernos y luego resplandeciente. ¿Qué es lo cierto? Más allá de cuernos, de resplandor o de lo que sea, lo cierto es que Moisés, cuando hablaba con Jehová, algo le pasaba. Algo le pasaba en la cara que él tenía que cubrirse. Eso está escrito ahí, algo le ocurría a Moisés. No sé si una mutación genética que le salían cuernos, no sé si se ponía alguna máscara o algo cuando hablaba con Yahvé, no sé si se enfermó y le cambió el rostro o si fue sometido a algún tipo de manipulación. Algo le ocurría a Moisés cuando estaba en presencia de Jehová. Y quizás eso que le ocurría más adelante lo hizo reflexionar un poco, tener un chispazo de conciencia para decir, yo con este ser no voy más. Hasta aquí llego. Y luego pues los hebreos siguieron con Josué. Así que esto es uno de los tantos misterios bíblicos. Yo no tengo una respuesta exacta para decirle, no, sí, Moisés tenía cuernos realmente o literalmente el rostro resplandecía. ¿Qué es lo que se sabe? Que el tipo se cubría la cara. ¿Qué era lo que tenía exactamente? Quizás en algún momento se sepa, pero de momento la información que hay es esta y más allá de algunas teorías que no tienen ningún tipo de sustento. Así que Moisés trabajó, sí, para uno de los Elohim, de estos reptiles, de estos seres oscuros que se hicieron pasar por Dios y al último momento pues decidió no seguir con esto. Así que queridos amigos, ustedes me pueden colocar ahí en comentarios qué opinan de esto o quizás de pronto ustedes tengan algo más de información sobre todo este tema. No es más por esta ocasión, si les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.